basado a lo que establece el Antiguo Testamento y muy específicamente la advertencia y sentencia que había contra el hombre en cuanto a el evitar comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente, pues, siendo el hombre un ser con voluntad propia, pues tomó la opción él mismo de tomar del árbol, y las consecuencias las hemos visto a través de la historia, las hemos visto en la Biblia, las hemos visto desde luego del pecado de Adán y Eva, lo vemos en sus hijos, en el capítulo 4, lo vemos en el tiempo de Noé en el diluvio, lo vemos en la Torre de Babel, la rebelión del hombre, lo vemos luego de ello, lo vemos en la conducta de las personas hasta Dios entonces tener que llevar a cabo el elegir una nación para sí mismo. Amén. Y que vamos entonces al libro de Colosenses, capítulo número 2, el verso número, tienen el material, pero lo van a ir recibiendo tan pronto tengamos las copias. Amén. Para que ustedes puedan tener el vocabulario y lo podamos discutir todos en la noche de hoy. Amén. Vamos entonces al capítulo 2 de Colosenses, el verso número 13. Le digo a nuestra hermana Carmen Prieto, si es tan amable, si tiene la cita bíblica, que nos les dé lectura a la misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Ok. Verso 14 también, por favor, hermana Carmen. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ok. Hay unos puntos de suma importancia en este texto. No solamente tenemos un vocabulario para poder discutirlo y poder entenderlo, pero fíjese que lo primero que establece es que nosotros estábamos como, ¿cuál era la condición del hombre? ¿Cómo estábamos? Según el verso 13. Estábamos muertos en pecado, y eso lo hemos estado discutiendo durante el transcurso del estudio, las razones por las cuales tenemos un sustituto, ¿por qué Cristo nos sustituye? Porque ya nosotros estábamos declarados como muertos en pecado. Si estábamos muertos en pecado, es bien difícil que alguien de la tierra, alguien nacido del hombre, de alguna forma, pues, llevar a cabo ese propósito de Dios, esa redención, amén, tan maravillosa. Amén. Quienes no tienen el material, por favor, echen la mano para que se lo reciban. Amén. Retomamos. Fíjese que establece claro que el hombre, después del pecado, después del pecado de Adán y de Eva, establece claramente la Biblia que de ahí en adelante todos estábamos muertos en pecado, y dice ahí, añade algo más, y en la incircuncisión de vuestra carne. Tenemos más adelante la definición para ser mucho más claro, la cita bíblica, que implica la palabra incircuncisión, por qué se le llamaban unas personas incircuncisas, cuál era el propósito, de hecho, por qué David le llama a Goliat, le llama que se ha creído este incircunciso, o sea, ¿a qué se estaba refiriendo? Fíjese que establece varios puntos. Estábamos nosotros muertos en pecado y en la incircuncisión, no solamente en pecado, sino que éramos incircuncisos en cuanto a la carne se refiere. Y dice que os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, perdonándoos todos los pecados. Así que si nos dice que os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, nos está hablando de qué?
de un sacrificio que tuvo que llevar a cabo Cristo y tomar entonces nuestro lugar. El punto, uno de los puntos clave nos los menciona claramente el verso número 14, anulando, y vamos al vocabulario más adelante, el acta de los decretos que había contra nosotros. No sé aquí, aparte, ¿verdad?, nuestro hermano Romualdo, si asistió en alguna ocasión o personas que hayan aquí, que hayan asistido al tribunal, y estos casos se ven, pues, conocemos lo que es la ley civil y la ley penal. ¿Cuál de estos sería, mi hermano Romualdo? ¿Qué ley? ¿Sería la civil? En este caso, sería la ley penal. La ley penal. Fíjese que en la ley civil lo que se hace es que se discuten casos de derecho. No hay acusaciones, nadie sale acusado. Simplemente el juez resuelve entre dos personas que tienen un pleito por un bien común, por un accidente, quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, siempre y cuando no haya habido muertes en el accidente, que entonces ya se vería no desde un caso civil, se vería ya desde un caso criminal, en caso de que, valga la redundancia, haya habido muerte en el accidente, y entonces se investigue, ya no desde el punto civil solamente, sino que se va a investigar también desde el punto criminal, si hubo culpa, si la persona estaba ebria, si estaba sobria la persona, qué circunstancias, sin lugar a duda, están envueltas en el caso para establecer si hay derecho o hay culpabilidad o hay que subir el caso de civil a lo criminal. Puede comenzar un caso de esta naturaleza en lo civil hasta tanto un juez pueda determinar que sí hubo una negligencia y en esa negligencia el juez diga, no, este caso se pasa entonces a la sala tal, que sería entonces la sala de la criminal. Veamos esto desde el punto de vista donde dice que se anuló, dice el verso 14, se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había entonces? Si había un acta de decretos. Y lamento, ¿verdad?, no haber incluido la palabra decreto en el vocabulario, debería aparecer. Pero ¿qué es un decreto? ¿Quién puede definirnos esa palabra? No, en este caso no. Es un pronunciamiento. Hay una persona en la puerta, creo. No sé si es de aquí o es, perdóname mi hermano Romano. Sí. Amén. Vamos a continuar. Nos excusamos. Un decreto. ¿Qué es un decreto? Un decreto. Sí, mi hermano Romano. Sí, puede continuar, mi hermano Romano. Vamos a ver. A ver, el decreto es un pronunciamiento, una declaración de algo. Cuando se habla de un decreto, recuerdan, mire, lo voy a llevar bien simple. ¿Recuerdan el caso de los 3 jóvenes? Se establece un decreto, pero ese decreto no solamente establece lo que se prohíbe o lo que se puede hacer. La penalidad que ello conlleva. Más, tiene 2 partes el decreto. En el caso de los 3 jóvenes, el decreto establecido era, en términos de lo que se supone que ellos hicieran, era que todos, el decreto establecía que al sonido de los tambores, al sonido del tamboril, de las trompetas, de los instrumentos, tenían todos que hacer, hermano bueno, irse de rodillas ante la estatua. El decreto es una ley. Establece como un decreto, una ley que se establece que no se puede violar. Y el mismo decreto establece la pena. ¿Y cuál era la pena en ese caso? La muerte. Otro decreto lo vemos en el caso de Daniel. Cuando
nadie podía orar durante cierto tiempo que no fuera a pedirle a los dioses de Babilonia o pedirle al rey. Y cuando Daniel escuchó lo que decía el decreto y la pena del decreto, que era ser lanzado en el foso de los leones, Daniel abrió las ventanas y dijo, ok, está bien, yo si oraba una vez o 2 veces al día, lo voy a orar 3 veces al día. Cuando van y acusan ante el rey Darío lo que Daniel, el rey Darío amaba un montón a Daniel, era de los consejeros, ¿verdad? Me imagino que esa interacción que había en ellos era por la consejería, ese temor siempre impartido, óigame, de Daniel, de llevar ese consejo quizás al rey. Mira, el Dios que yo le sirvo establece esto, si tú haces esto, rey, serás prosperado. El rey llegó a amar a Daniel de una tal manera que cuando Daniel incumple con el decreto del rey, ¿qué sucedió? Cuando le llega la noticia al rey, el rey se puso contento, se entristeció y ¿qué hizo? Se fue en ayuno, comenzó a ayunar. ¿Y quién fue el primero que llegó al otro día a la puerta, al foso? Oh, Daniel, que el Dios al cual tú le sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Digo, aquí estoy, rey, estoy vivo. Oiga, qué alegría le dio al rey, no solamente la alegría, que entonces sentenció a los que habían acusado a Daniel y le dijo, con tú y la familia, echen esta gente aquí adentro. Y de aquí en adelante, a quien se le va a pedir es al Dios de Daniel. Eso era otro decreto. Y el que no lo haga, se ha echado entonces al foso. Un decreto es un mandamiento establecido por un rey, un gobierno, donde no solamente declara lo que se debe hacer, sino la sentencia por no llevarlo a cabo. Y dice aquí, vamos a ver si tomamos ahora el texto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. ¿Qué decreto había contra nosotros? ¿Qué decreto había contra la raza humana completa? La paga del pecado. La muerte. La muerte. Había un decreto que nos dice que nos era contrario. Va el acusado ante el juez. Estábamos acusados. Si dice que era contrario, porque había una acusación, había una sentencia, había unos delitos de los cuales se nos acusaba. Y el que anda sin Cristo es acusado. ¿Cuáles son los delitos que tiene y que los llevan a la muerte? ¿El delito de qué? El delito del pecado. Y la sentencia, al llevarse a cabo, pues claro, la Biblia lo establece. Fíjense que hasta ahí, antes de entrar al vocabulario, que estamos estableciendo para poder relacionarnos con el texto, con el vocabulario más adelante, dice que el decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio, pero para quitarlo de en medio, para poder de alguna manera cumplir, se establece desde aquí, desde este momento dado. Dijimos y mencionamos que el tabernáculo nos revela ¿qué? ¿Quién recuerda? ¿Qué nos revela el tabernáculo completo con todos sus muebles, tanto la parte del atrio como la parte interior del mismo? ¿Qué nos revela? Lo hemos mencionado sin número de veces. La salvación del hombre. Un poquito más, sí. Eso es correcto, pero ¿qué más? ¿Qué está revelado aquí? La salvación del hombre. ¿Qué nos revela aquí? Todo este plan de Dios, todo este tabernáculo, tanto en su exterior como interior. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos muestra Dios ahí? Lo hemos mencionado sin número de veces aquí. Sin número de veces. ¿Qué nos revela el tabernáculo? Que ustedes recibieron, no me diga un almanaque, que ustedes recibieron el domingo aquí. Es un almanaque, pero ¿qué está en el almanaque? Calendario, agenda y almanaque es lo mismo. Estamos por ahí. Una programación. Una programación, otra palabra.
El plan de trabajo de todo el año. ¿Qué nos revela el tabernáculo? El plan de salvación, el plan de redención de Dios. Eso lo hemos dicho sin número de veces. El tabernáculo nos revela ese plan de Dios que comienza aquí. Se leyó en el libro de Levíticos, creo que fue el capítulo 1, yo no recuerdo quién leyó el texto, donde nos habla de este momento dado cuando se colocaba la mano, sé que es el capítulo 1 de Levíticos, cuando se colocaba la mano sobre el animal. ¿Recuerdan la cita bíblica? ¿Ah? Vamos a buscarlo porque no podemos verla ahí. Cuando se colocaba la mano sobre el animal, ese proceso donde se iba a llevar a cabo el sacrificio, y se colocaba la mano sobre el animal. 1:4, estábamos bien. Levítico 1, el verso número 4. Mi hermana Carmen Santiago, si puede leerlo, le doy tiempo a buscarlo. Levítico 1:4. Levítico 1:4. Fíjese la importancia que hay. Nosotros no hemos entrado al interior todavía del tabernáculo, que aquí tenemos que hablar de comunión. Aquí adentro tenemos que hablar de comunión porque aquí hablamos de culto. Esa es la importancia cuando nosotros entramos a este lugar, aunque sea un local. Este local fue separado para culto a Dios, fungido desde el momento dado, aparte de que era virgen, este local nunca había sido utilizado. La importancia que tiene es la parte del acto en cuanto al culto, en cuanto a todo el proceso, los sacrificios, todo lo que se lleva a cabo en este lugar. Cuán importante es para nosotros poder traspasar esta puerta y llegar entonces hasta la parte interior, donde todo lo que se lleva a cabo aquí es culto a Dios. Pero para poder entrar aquí al culto a Dios y poder disfrutar de todo lo que hay dentro, como es en el caso de la mesa de los panes, como es en el caso del altar del incienso, como es en el caso del arca, representando la presencia de Dios, todo eso lo vamos a ir discutiendo, porque por la importancia, la relevancia que esto tiene. Pero antes de nosotros llegar a esa parte, nosotros tenemos que morir al pecado en este lugar. Todo esto es un proceso antes de poder acceder a la parte interior. Vamos a ver qué nos dice Levítico 1:4. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Me puede repetir, por favor? Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, ¿qué significa el colocar la mano? Que lo vemos aquí en el cuadro. ¿Qué ustedes entienden que significa el colocar la mano sobre el animal vivo? Como transferirlo. Está simbólicamente transfiriendo los pecados. Este animal está sustituyendo al oferente. La palabra oferente significa el ofrendante, el que está ofrendando ese animal. Escucha la palabra oferente en algún momento dado, un predicador, alguien. Oferente significa un ofrendante. Y es bueno, no es que querramos hablar fino, es que es bueno que uno también pueda de alguna manera ir articulando en términos de su vocabulario, ir añadiendo, y eso no es nada malo, no es que querramos ser mejor que nadie, pero es una forma de uno poder expandir. Usted escucha la palabra oferente, usted no sabe lo que es. No es que la persona quiera hablar fino, quiera hablar de más, es una palabra correcta dentro del término teológico. Significa el ofrendante. Colocar la mano, y lo tenía que hacer sobre el animal vivo antes del sacerdote degollarlo.
tenía que traspasar. Ahora, yo pregunto, ¿Cristo toma los pecados de nosotros están cuando muere o antes de morir? Alaba la gloria a Dios. Pruébenlo por la Biblia. Si no, anótelo de asignación porque no se la voy a hacer. Anótelo. Si no me la contestan hoy, anótelo. Cristo carga nuestros pecados al morir o antes de morir toma nuestros pecados. ¿Entendieron la pregunta? Ya se cumplió un poquito que vino aquí a morir con nosotros. ¿Dónde lo dice en la carne? No, aquí no se, aquí, no, Neudi, ¿se argumenta aquí? No. No, aquí no se argumenta. Aquí hay que probarlo con la Biblia. Por eso es que pues, la práctica nos hace. Y en la práctica, la enseñanza me demuestra a ustedes, cuando ustedes utilizan una cita, me están demostrando que la práctica los ha llevado verdaderamente a confeccionar y a crecer de una forma maravillosa. La pregunta era: ¿en qué momento dado Cristo toma los pecados nuestros? Usted lo dijo una vez. ¿Estando vivo o al morir? ¿Cuándo Cristo toma nuestros pecados? Si cuando estaba vivo se echa los pecados de nosotros, o al morir es que Él toma los pecados. ¿Cuándo? ¿Cuál de esas dos circunstancias? ¿La A o la B? Pruébelo por la Biblia. Pero si se ponen ahora a buscar, pues no, nos perdemos aquí. Bien, vamos aquí. Mi hermana Carmen Santiago tiene la cita bíblica, por favor, para que me lea otra vez Levítico 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Tiene que colocar la mano sobre el animal y el animal tenía que estar vivo. Una vez colocaba la mano con el animal vivo, entonces el sacerdote, recuerden que aquí todo, y esto es un punto de suma importancia, alaba a Dios, todo lo que ocurre en el atrio del tabernáculo lo llevaba a cabo un sacerdote, no sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote era llegar hasta ¿dónde? El lugar santísimo. Ay, una buena pregunta para el examen. ¿Por qué el sumo sacerdote no podía estar continuamente llevando sacrificios aquí? Porque era ¿Por qué el sumo sacerdote no podía estar continuamente llevando sacrificios aquí? Continuamente. Alábale con las manos. Ya son dos. Tienen dos preguntas y no se las voy a contestar. Miren, la primera, Cristo toma nuestros pecados en vida o en muerte. Una, más simple la pregunta. Dos, con la Biblia. Ok. Yo quiero poner mi contestación. Yo creo que antes de morir, creo que la muerte es la consumación total. Yo lo baso en Mateo 27, 46. Vamos allá. Donde lo voy a leer. Permita que todo. 27, 46. ¿Cuál cierto? Mateo capítulo 27, 46. Lo que no recuerdo es, yo sé que esto se interpretó, no recuerdo ahora. Mateo 27, 46. Eso está en la
¿Estamos allí? Leo, pastor. Sí. Esa es la palabra de la gloria de Cristo, dice amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese fue el momento crucial. Eso podría ser una base. Claro está, ¿verdad? Y así se ha interpretado en un momento dado donde los grandes escritores pues, entienden que cuando Dios ve a su hijo cargando el pecado o cargado los pecados del hombre, en un momento dado Dios quita su mirada de su hijo al verlo en esa condición. Eso es una de las bases bíblicas, ¿verdad?, que se podían utilizar, pero sigue en pie la pregunta y la asignación más allá, ¿verdad?, de lo que el compañero ministro ha traído, que sería una de las bases. La otra pregunta que está sobre el telón en esta noche es ¿por qué el sumo sacerdote no podía llevar a cabo no podía llevar continuamente sacrificios? ¿Por qué razón? El sumo sacerdote, estamos hablando que quien llevaba a cabo las ofrendas diarias eran los sacerdotes. ¿Qué tiene Joseph? La primera es si Cristo lleva el pecado nuestro estando en vida o cuando muere. La segunda pregunta es ¿por qué el sumo sacerdote no llevaba, no practicaba las ofrendas en el área del atrio? ¿Por qué razón no llevaba las ofrendas en el área del atrio? ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene idea? Dame una blanca, por favor. Isaías 53, 4, 5. Ajá. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pues llega por nosotros. Esa podría ser otra base de texto que podríamos utilizar, Isaías 53, 5. Pero ahí no está hablando si Pero fue antes o después. todavía, es una base que se puede utilizar, pero todavía no nos contesta concretamente la pregunta. Porque no da ni un presente ni un... Es correcto. No hay una... no especifica claramente si fue en vida, porque herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese que está hablando en términos, aunque Isaías está trayendo un mensaje profético, pero habla de herido. No especifica claramente en términos de cómo se llevó a cabo. Tienen dos preguntas y de verdad que les voy a dejar que ustedes las trabajen.
Para el próximo miércoles. Que lo voy a dejar para el próximo miércoles. Ok, quiero que vayamos a una cita bíblica que para mí es de suma importancia dentro de lo que hemos estado o estamos discutiendo, que está bien relacionado a ese capítulo 2 del libro de Colosenses. Antes, vuelvo y digo, de entrar al vocabulario, donde nos dice anulado, y estamos en Colosenses 2.13, lo tienen en el documento, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando del medio y clavando en la cruz, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos allí todos y todas. La asignación la tienen para su casa. Vamos ahora a movernos al libro de Romanos. Y voy a repartirlo en los textos porque quiero que leamos. Y lo más probable es que le toque más de una cita bíblica, así que anótelo, apúntelo, por favor. Anótelo. Voy a comenzar con mi hermano Aneudi. Estamos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y lo vamos a leer todo, así que voy a ir repartiendo estas citas bíblicas. Son 21 versos. Y contamos el 2 con el hermano Romano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, voy a comenzar repartiendo los textos. Al final pues va a haber personas que le va a corresponder solamente lo último. Vamos a dividir, vamos a ver si mi matemática no está hoy un poquito errada. El capítulo 5, verso, y anote, verso 5, el capítulo 5, verso 1 y 2, nuestro hermano Neudi, 1 y 2, 3 y 4 el compañero Miguel Ávila, 5 y 6 la compañera Lili, 7 y 8 nuestra hermana María, 9 y 10 nuestro hermano Wally, 11 y 12 nuestro hermano Eliazar, 13 y 14 nuestro hermano Jose, 15 y 16 nuestro hermano Pito, 17 y 18 nuestro hermano Kemuel, 19 nuestra hermana Carmen Santiago, 20 nuestra hermana Carmen Prieto y 21 nuestro hermano Romualdo. Nos repartimos bien, ¿verdad? Lo tenemos, por favor. Bien, vamos a leer entonces. Amén. Justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, continuamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el ejemplo, pudiera ser que alguno osara morir por alguno. Mas Dios no muestra su amor para con nosotros, porque siendo
sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo de un hombre, y por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gloria y el don de Dios por la gloria de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿No vi el 17? Déjame 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos nosotros la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, fíjense que el apóstol Pablo toca varios temas. Toca el tema comienza con el tema de la justificación. Justificación es hallar a una persona sin culpa. Cuando hablamos de justificación, una persona va ante el tribunal, ha sido acusada, se hace justicia y al final del caso la justicia va a llevar a esa persona o a ser culpable o a ser inocente. Por eso se llama la palabra justicia. Pero en el término bíblico, cuando dice justificado pues por la fe, la palabra justicia significa haber sido hallado inocente, sin culpa alguna. Fíjense que el apóstol comienza diciendo justificados pues por la fe. ¿Por la fe por qué? ¿Quién de los que estamos aquí se convirtió por un acto sobrenatural? Nadie, ¿verdad? Los que estamos aquí nos convertimos porque creímos. La palabra fe, creer, porque escuchamos el mensaje. No necesitamos ver un acto sobrenatural, no necesitamos ver la salsa ardiendo. No hubo, ¿verdad?, la necesidad de eso. No vimos ángeles
volando, ni vimos aceite por las paredes, ni tantas cosas más. Escuchamos la palabra y creímos por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si presenta la justicia de Cristo, nos lleva a una paz con Dios, es porque nosotros éramos ¿qué? De Dios. Enemigos. Si la justicia a través de Jesucristo nos lleva a una paz con Dios, lo que dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos justificados por Cristo, por haber creído. Y esa justicia que hallamos en Cristo nos lleva a conciliar entonces una paz con Dios. Lo que implica es que antes de esa paz nosotros éramos ¿qué de Dios? Enemigos. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que lo primero que establece es, tenemos entrada a la fe por, amén, de esta gracia. Claro está, cuando hablamos de gracia hablamos de ese favor que no nos merecíamos. Y lo hallamos o lo encontramos a través de la firmeza. Estamos creyendo en la palabra. Y nos gloriamos en la esperanza. No nos gloriamos en nosotros mismos. ¿Nos gloriamos en qué? Dice ahí, verso 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. O sea, no es una gloria de hombre. Y dice el verso 3, no solo esto, añade, no solamente estamos gloriándonos en la esperanza en Dios, añade, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. También nos gloriamos en los procesos. Bueno, nosotros nos gloriamos en los procesos, hago un alto. ¿Cuántos de aquí se gozan en los procesos? Dicen, aleluya, gloria a Dios, estoy pasando una prueba bien tremenda y me gozo en ella. Ahora mismo a punto de salir corriendo, de tomar decisiones, estoy decidido, esta decisión la voy a tomar hoy. Voy con mi mente, ya estoy claro y yo voy a tomar esto hoy. Estoy decidido ya, esta es mi decisión. Yo vi el 31 de diciembre aquí decisiones de mucha de la gente que estaba aquí adentro. Mientras predicaba, yo veía decisiones en la mente de muchas personas corriendo de si esta es la decisión que voy a tomar. Déjelo ahí, pastor, no sigue. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Cuánta gente hemos escuchado? Señor, dame paciencia. Entonces vienen las tribulaciones, vienen las pruebas. Wow, mira por la prueba que estoy pasando. ¿Le pediste a Dios paciencia? Yo creo que donde habita el Espíritu Santo tiene que haber fruto de paciencia, porque uno de los frutos es una parte del fruto del Espíritu. Es una parte, ¿verdad?, de esa ramificación, lo que llaman la ramificación, dentro de esta rama, ¿verdad?, de lo que es el fruto del Espíritu, el fruto de forma singular, ¿no? Pero eso es correcto. Es parte de ella y si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el Espíritu está donde, está ahí, está en nosotros. Pero yo repito, muchas veces, vamos a ver con qué tiempo contamos. Muchas veces nos desesperamos y simplemente por solamente
nos desesperamos. Mientras yo predicaba el día 31, sábado 31 de diciembre, yo veía en el Espíritu tantas decisiones en la cabeza de tanta gente. Este año, finaliza este año y para el próximo año, ya esta es la decisión, yo voy a tomar esta decisión. Esto es así, voy a hacer esto. Ya yo tomé la decisión que yo entiendo debo tomar y a veces nos preguntamos, ¿es la que yo quiero, es la que yo entiendo o es la que Dios quiere que yo tome? Porque a veces yo estoy convencido ya, pero yo digo, ok, tú estás convencido, ¿está Dios en eso? ¿Está Dios en esa decisión que vas a tomar? ¿Meditaste en Dios? ¿Por qué la estás tomando? Nos apresuramos. En muchas ocasiones nuestras decisiones están basadas en nuestro pensamiento, están basadas en una propuesta nuestra. Porque yo no veo, no, porque es que yo no estoy viendo. Entonces estamos estableciendo mi propuesta, no, es que yo no he visto en mí todavía, es que yo no veo, yo no sé. Y entonces, muchas veces el enemigo toma ventaja en esto. Muchas veces el enemigo toma ventaja porque nosotros estamos tomando una decisión conforme a lo que nosotros creemos nos conviene o lo que yo digo no he visto. Probablemente alguien no quiera verlo de esa forma, alguien pueda decir, wow, ¿y qué yo he crecido? ¿Yo he crecido algo? Yo no he visto que yo he crecido algo. Pero ¿en qué nos basamos para decir no hemos crecido? ¿En qué nos basamos? Puede estar la falta de fe, pero también puede estar la falta de lo que dice el texto, la impaciencia, el no esperar, el que yo no veo, el que yo entiendo, yo puedo, pues, una persona puede decir, no puede pensar solamente en ello, quizás también dice, pero mi familia, pero esto y aquello, o sea, ahí vienen los peros. ¿Y Dios? ¿Está Dios en ese asunto? Qué mejor ejemplo cuando Dios le dio instrucciones a Noé. Yo sé que es Biblia. Noé escuchó y tomó la decisión y obedeció a Dios, tuvo una recompensa porque lo salvó a él y a su familia. La obediencia lo lleva a él a Noé, si tomamos ese tema, Noé podía muy bien decir, wow, construyendo esta arca, ¿cuándo la voy a terminar? Wow, Dios me dice que haga un arca de 3 pisos y aquí dice que aquí van a meterse elefantes aquí adentro. Wow, cuántos tipos de animales en la faz de la tierra. Y quizás en la mente de él, soportará el peso de todos esos animales. Y quizás el tiempo de estar clavando y no ver unos resultados. Y a veces a nosotros nos sucede donde queremos ver nosotros los resultados, pero no estamos esperando verlos de parte de Dios. O Dios lo está haciendo, pero nosotros estamos viendo desde el punto de vista que yo quiero. Lo que a mí me favorece, lo que yo quiero. Y no lo que quiere hacer Dios, porque nos impacientamos. Yo vi el 31 mucha gente impaciente. Y vi gente el 31 con decisiones ya para este año. Yo sé que no va, es algo mío personal, que lo ponga por testimonio. Yo estaba en un retiro hoy, había personas que toman la reflexión, pasó con mi plan, ella llegó donde mí y Dios me dijo a través de ella que iba a ratificar mi obediencia. Porque al yo dejar mi trabajo para hacer la voluntad de Dios, fue una decisión que tuve que tomar y le digo que me dolió porque es una dependencia económica. Pero tomé la decisión y voy a ver la obediencia y voy a ver el resultado de esa obediencia. El resultado. Eso le llamamos el sacrificio. Cuando yo sacrifico algo que verdaderamente me puede, no lo digo en el caso de la hermana Carmen, pero sí ha habido casos de personas que un trabajo, una tarea, algo le perjudica su vida espiritual, su relación con Dios, ya sea por el tiempo, no tengo el tiempo para servirle a Dios como yo quiero. Esto se está convirtiendo más que
en un empleo se está convirtiendo en un obstáculo para yo poder llegar a la casa de Dios, para yo poderle servir a Dios. Y entonces voy retrocediendo. Y hay cosas que verdaderamente suceden en la vida. Sucede. La impaciencia es uno de los enemigos más grandes del creyente, del cristiano. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, en lo que nosotros creemos que nos conviene. Pero yo le sirvo a Dios por lo que a mí me conviene, o yo le sirvo a Dios por hacer su voluntad. ¿Cuál de las dos? ¿Por lo que a mí me conviene o por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál, mi hermano Wally? Hacer la voluntad de Dios. Aquí no estamos, aquí no hay otra propuesta, no puede haberla. Bueno, verso 6, estoy cerrando. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Claro, débiles habla de lo que era nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Verso 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y osara, la palabra no es que lo va a hacer, es que probablemente, wow. Bueno, no muere. Me propongo a morir, pero cuando toca la verdad dice, la toma de decisión, como dice nuestro hermano Romualdo, como que no, esto no era. El 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y nos habla de esa acta de condenación del verso 14, anulando el acta. Y el acta representa ese juicio, esa ira de Dios sobre los pecadores. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Dijimos anteriormente que en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y lo contrario de la paz es estar en ¿qué? En guerra. Lo contrario de armonía, ¿qué es? Lo contrario de armonía, de estar en armonía, ¿qué es? Pleito, guerra, contienda. Nos dice, mira lo que dice el 10, porque si siendo enemigos, y el 1 dice, hallamos la paz por medio de Jesucristo, porque éramos ¿qué de Dios? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra reconciliación en el griego significa el estar precisamente amistados. El estar en amistad. Reconciliar es volver a interactuar, volver a compartir, volver a la comunión. ¿Por qué? Porque el pecado saca al hombre ¿de qué? De la comunión. Así que cuando hablamos de reconciliación, hablamos de una comunión con Dios. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de una intimidad directa. Ya no por medio de un sacerdote, sino que ahora vamos directamente. Hay una comunión directamente con Él. Por eso es que vamos a ver, y estoy cerrando, vamos a ver que una vez entremos a la parte interior, que hablamos de comunión, aquí estamos trabajando para poder lograr entrar aquí y alcanzar. Es bien importante este proceso porque a través de este proceso alcanzamos entonces el poder llegar a esta comunión con Dios. Pero antes de ello, de poder alcanzar comunión con Dios, aquí en este altar tenemos que morir al pecado. Déjelo por ahí. Tienen 2 preguntas para el próximo miércoles. Ya terminamos hoy, así que no hay oportunidad para contestarlas. 2 preguntas. ¿Tomó Cristo nuestros pecados estando vivo o muerto? Segunda pregunta, ¿por qué el sumo sacerdote no ministraba continuamente en los atrios? ¿Por qué el sumo sacerdote no ministraba aquí continuamente?
¿Por qué razón? Hay contestación, versículo, capítulo y versículo. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la contestación? Por la Biblia, por la palabra. Recuerden que no argumentamos. Bueno, queremos agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que estuvieron a través de la página, que estuvieron viéndonos. Amén. Saludos, ¿verdad?, bien especiales para todos y cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana, amén, Andrea de Monjes. Amén. Milagros, gloria a Dios. Bendiciones, ¿verdad?, de manera especial. Y a todos y a cada uno, los que nos hayan escrito, nosotros estaremos ya contestándoles. Saludo a nombre de mi amada esposa, la pastora Neira Pérez, nuestros hijos, un servidor, Pastor Villalongo. Y queremos invitarle, el viernes estaremos también en vivo discutiendo lo que se conoce como la 70 semana de Daniel. Y el domingo, desde las 11 de la mañana, nuestro culto de adoración a Dios bajo el tema nacido de su interior. Estamos en el 2232 West Columbia Avenue, Kissimmee, Florida, 34741. Estamos ubicados en este lugar. Así que Dios le bendiga a todos y a todas. Y será hasta la próxima.